El olor a pino quemado y carne asada llenaba el gran comedor, pero para Alina, el aire solo tenía el sabor metálico de la insignificancia. Se movía como un fantasma entre las mesas, con la cabeza gacha, un hábito forjado en años de vergüenza para ocultar la mancha plateada que le cubría el lado izquierdo del rostro. La mancha, así la llamaban en susurros. El defecto que la marcaba como imperfecta, como una deuda viviente. Su hermana, Serafina, era el sol en el centro de la habitación. Su risa era como el tintineo de campanas de plata y la luz de las velas danzaba en su cabello dorado. «Serafina, hija, cada día te pareces más a una verdadera luna», retumbó la voz de su padre, Alfa Silas, desde la cabecera de la mesa. Su madre, matrona Cassandra, asintió con una sonrisa tensa y calculadora, sus ojos fijos en el prometedor futuro de su hija perfecta. Alina rellenaba una copa de vino cuando un invitado hizo un gesto brusco, volcando el líquido rojo sobre el mantel de lino blanco. El silencio cayó como una guillotina. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Mira lo que provocas», siseó su madre. «Tu torpeza es una plaga. Apúrate, antes de que tu cara termine de arruinar el apetito de nuestros invitados». Su padre la fulminó con la mirada. «Inútil», murmuró, una palabra que conocía tan bien como su propio nombre. Alina no se defendió. Simplemente se arrodilló y comenzó a limpiar, absorbiendo la mancha y la culpa con un paño, con el calor de la humillación quemándole las mejillas. Aceptaba su papel. Ella era la sombra que hacía que la luz de su hermana brillara más. Más tarde esa semana, llegó el decreto. Un emisario del dominio de la Roca Negra, un hombre imponente vestido de cuero y pieles oscuras, presentó un pergamino sellado con la garra de un lobo. El rey Máximo, el temido rey licántropo de las tierras salvajes, exigía una novia de su manada para sellar una frágil paz. El pánico se apoderó de la casa. Serafina rompió en un llanto histérico. ¿Enviar a nuestra joya a ese bárbaro? ¿A esas tierras salvajes?, sollozó Cassandra. La belleza de Serafina era un activo demasiado valioso para ser desperdiciado. Esa noche, Alina no podía dormir. El pasillo estaba helado mientras se acercaba al despacho de su padre, atraída por el murmullo de voces tensas. Presionó la oreja contra la pesada puerta de roble. «No podemos desperdiciar a Serafina», oyó decir a su madre, con la voz cargada de veneno. Hubo una pausa, y luego la voz de su padre, tan fría y afilada como el hielo invernal. «No lo haremos. Enviaremos a Alina». Hizo una pausa, y Alina contuvo el aliento, esperando un golpe que ya sabía que vendría. «Es un sacrificio que no nos costará nada. Es la única utilidad que esa chica tendrá jamás». No hubo lágrimas. Solo un frío que se instaló en la médula de sus huesos, un reconocimiento hueco de una verdad que siempre había sentido. No era una hija. Era una herramienta, una pieza descartable en un juego que nunca entendió. Era una carga, y finalmente iba a ser levantada. A la mañana siguiente, la vistieron con un vestido de viaje sencillo, de tela áspera y color grisáceo. Nadie le dirigió una palabra de consuelo, ni un gesto de despedida. Recogió sus únicas pertenencias en un pequeño bulto. Un peine gastado y una pequeña figura de lobo tallada en madera. Un regalo de su abuelo antes de que la mancha se volviera una sentencia. Una oreja estaba astillada. Mientras subía al carruaje sin ventanas, no miró hacia atrás. No había un hogar que extrañar, solo un lugar donde había sido invisible. El carruaje se puso en marcha, llevándola hacia un rey bárbaro y un destino que todos asumían sería de rechazo y muerte. Para Alina no había diferencia. Su vida ya había terminado la noche anterior, en un pasillo frío, con una sola frase. El viaje en el carruaje fue una sacudida constante en la oscuridad, un limbo entre una vida de servidumbre silenciosa y una muerte desconocida. Alina no contó las horas. El tiempo se había disuelto en un zumbido sordo en sus oídos. Cuando las ruedas finalmente se detuvieron sobre la piedra, el silencio que siguió fue más pesado que cualquier sonido. La puerta se abrió, inundando el pequeño espacio con una luz gris y fría que la hizo entrecerrar los ojos. Un guardia, con el rostro impasible y cubierto por una cicatriz que le cruzaba la ceja, le hizo un gesto brusco para que bajara. El castillo de Roca Negra no era una estructura de belleza o elegancia. Era una fortaleza tallada en la misma montaña, una extensión de la roca cruda, imponente y brutal. Las banderas que colgaban de sus muros no llevaban colores brillantes, sino el emblema de una garra de lobo negra sobre un fondo gris tormenta. El aire olía a humedad, a pino y a la lejana promesa de nieve. Cada paso que daba por los corredores de piedra, escoltada por guardias que se movían con la gracia silenciosa de los depredadores, la hacía sentir más pequeña, más insignificante. No había susurros, solo la mirada penetrante de los licántropos que la veían pasar, sus ojos fijos en la mancha plateada de su rostro. Era un ganado siendo llevado al matadero.
La condujeron a través de dos puertas macizas de roble negro y hierro forjado. El salón del trono. El espacio era cavernoso, iluminado por antorchas que chisporroteaban en las paredes, proyectando sombras danzantes que hacían que la piedra pareciera respirar. Una corte de guerreros y mujeres de aspecto fiero la observaba desde los lados, un mar de rostros duros y ojos expectantes. Y al final, sobre un trono que parecía haber sido arrancado de las entrañas de la tierra, estaba él, el rey Máximo. Era más grande de lo que cualquier rumor podría describir, un coloso de músculo y poder contenido, con hombros tan anchos como la puerta por la que acababa de entrar. Su cabello era negro como el ala de un cuervo, y su cuerpo estaba cubierto de cicatrices que contaban historias de batallas que ella apenas podía imaginar. Pero fueron sus ojos los que le robaron el aliento. Eran de un dorado líquido, como oro fundido, y la observaban con una intensidad depredadora que parecía desnudar su alma. Un aura de peligro puro y poder absoluto emanaba de él, enfriando el aire a su alrededor. Alina bajó la cabeza de inmediato, fijando la vista en las baldosas de piedra, esperando el veredicto, esperando la risa, el desprecio, la orden de ejecución. El silencio en el salón era tan profundo que podía oír el latido frenético de su propio corazón. El sonido de sus botas sobre la piedra fue el único que rompió la quietud. Cada paso era deliberado, pesado, un trueno que se acercaba. Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, un calor animal que contrastaba con el frío de la sala. Alina se encogió, preparándose para el golpe, para el insulto que la destrozaría. En cambio, sintió el toque de un dedo bajo su barbilla. Era un dedo calloso, duro por el uso de armas, pero el contacto fue de una gentileza tan impactante que la hizo temblar. La forzó a levantar la cabeza, a encontrar su mirada. Sus ojos dorados no se detuvieron en los de ella. Se fijaron en la marca plateada que le cubría la mejilla. La estudió, no con repulsión, sino con una concentración hipnótica, casi reverente. Alina contuvo la respiración, el pánico y la confusión luchando en su pecho. Él era un monstruo, una bestia, el rey bárbaro al que la habían enviado a morir, pero sus ojos no contenían la crueldad que esperaba. Contenían algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Lentamente, con una delicadeza que desmentía su tamaño, trazó el borde de la mancha con el pulgar. Su toque era como un fuego suave sobre su piel, una sensación que nunca antes había experimentado. No era el manotazo de su padre, ni el pellizco de su madre. Era un toque que no juzgaba, que no castigaba. Era un toque que exploraba. Cuando finalmente habló, su voz fue un trueno bajo, una vibración profunda que resonó en el pecho de Alina y pareció sacudir los cimientos del castillo. Tu familia llamó a esto un defecto. Cada palabra era una sentencia, y el salón entero contuvo el aliento. Alina cerró los ojos, esperando la humillación final. Mis ancestros, continuó él, su pulgar todavía acariciando su piel, lo llamarían el beso de la diosa luna. Los ojos de Alina se abrieron de golpe. El shock fue una descarga eléctrica que la recorrió por completo. Murmullos de asombro y confusión se extendieron por la corte. Máximo ignoró a todos, sus ojos dorados fijos únicamente en ella. Te enviaron como un insulto, retumbó su voz, ahora con un filo de acero, una furia dirigida no a ella, sino a quienes la habían desechado. Pero la diosa me ha enviado mi tesoro. Se inclinó, y por un instante aterrador, Alina pensó que iba a morderla, a marcarla como una posesión. En cambio, presionó sus labios contra la mancha plateada de su mejilla. El beso fue cálido, firme y posesivo. No fue un acto de pasión, sino de veneración, una declaración. Cuando se enderezó, tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Su agarre era inquebrantable, una ancla en medio de su mundo que se desmoronaba y se reconstruía. Se giró hacia su corte. Su voz ahora era la de un rey que emite un decreto irrevocable. Preparen los aposentos de la reina. Nuestra luna ha llegado a casa. El impacto de sus palabras fue palpable. Reina, luna. Las palabras rebotaban en la mente de Alina, sin encontrar dónde asentarse. No tenían sentido. Ella era la mancha, la inútil, el sacrificio que no costaba nada. Mientras Máximo la guiaba lejos del trono, usando su propio cuerpo masivo para protegerla de las miradas atónitas de la corte, Alina sintió por primera vez en su vida el calor de la protección. Los guardias que antes la habían mirado con desdén, ahora inclinaban la cabeza. Las sirvientas que la habían ignorado, ahora hacían una reverencia. El desprecio se había transformado en respeto, el silencio en reverencia. No la estaban llevando a un calabozo, sino a una nueva vida. Y por primera vez, un pensamiento frágil y tembloroso se abrió paso en su mente. Tal vez, solo tal vez, su valor no era algo que su familia pudiera dar o quitar. Máximo la guió a través de un arco de piedra tallada, dejando atrás el frío salón del trono.
El aire cambió instantáneamente. El olor a piedra húmeda fue reemplazado por el aroma de pino ardiendo en hogares, carne asada con hierbas y el sutil perfume de cera de abejas. Roca Negra no era solo una fortaleza, era un santuario viviente. Los corredores no eran oscuros y amenazantes, sino anchos y limpios, iluminados por antorchas que no producían humo, sino una luz cálida y dorada. La gente de la manada se detenía a su paso. Guerreros con cicatrices y mujeres de ojos fieros inclinaban la cabeza, no con miedo, sino con un profundo respeto. Sus miradas no se posaban en la mancha plateada de su rostro con desdén, sino con una curiosidad reverente. Murmuraban una palabra mientras ella pasaba, una palabra que nunca antes se había asociado con ella: Luna. No era una etiqueta de vergüenza, sino un título de honor. Alina mantuvo la mano de Máximo apretada, un ancla en un océano de sensaciones abrumadoras. Este lugar no era una prisión, se sentía más como un hogar de lo que su verdadera casa jamás se había sentido. La condujo a un conjunto de habitaciones cuya puerta de roble macizo estaba tallada con la imagen de un lobo aullando a la luna. Dentro, un fuego rugía en una chimenea de piedra tan grande que un hombre podía pararse dentro. Pieles de oso y lobo cubrían el suelo de lajas pulidas, y los muebles eran de madera oscura y robusta, construidos para durar siglos. Una anciana de cabello trenzado, con hilos de plata y ojos amables como el cielo de verano la esperaba. «Esta es Lyra», dijo Máximo, su voz una vibración suave en el cálido silencio. «Ella cuidará de ti. Cualquier cosa que necesites, pídesela. Estás a salvo aquí, Alina». Se inclinó y le dio un beso en la frente, un gesto de posesión y promesa, antes de retirarse, dejando una sensación de calor persistente en su piel. Lyra se acercó a ella con una sonrisa que no contenía lástima, solo una genuina bienvenida. «Mi Luna», dijo en voz baja, «has tenido un largo viaje. Permíteme ayudarte a deshacerte del polvo del camino». La guió a una habitación contigua, donde una tina de madera humeaba, el agua infundida con hierbas que olían a lavanda y manzanilla. El vapor se aferraba a las paredes de piedra, creando un santuario íntimo. Por primera vez en años, Alina no tuvo que calentar su propia agua, ni usar las sobras de jabón de su hermana. Lyra la ayudó a quitarse el áspero vestido de viaje, la tela gris que se sentía como una segunda piel de servidumbre, y la ayudó a entrar en el agua caliente. El calor se filtró en sus huesos, disolviendo una tensión que ni siquiera sabía que llevaba. Lyra lavó su cabello con cuidado, sus dedos desenredando nudos con una paciencia infinita. Lavó la suciedad de su piel y con ella pareció lavar años de humillación. Cuando Alina salió, envuelta en una toalla de lino tan suave que parecía una nube, se sintió renacida. Sobre la cama había ropa nueva. No eran los vestidos ostentosos de su hermana, sino prendas de una belleza funcional y rica. Una túnica de lana suave de color azul profundo, pantalones de cuero flexible que se amoldaban a sus piernas y botas forradas de piel. Cuando se vistió, la ropa se sintió como una armadura, no una que la ocultara, sino una que la fortalecía. Lyra le trajo un plato de estofado caliente, lleno de carne tierna y verduras de raíz, y un pan recién horneado. Alina comió lentamente, saboreando cada bocado. El simple acto de comer una comida preparada para ella, una comida abundante y nutritiva, fue tan abrumadoramente emotivo que tuvo que luchar contra las lágrimas. Días después, la normalidad comenzó a asentarse, una normalidad que era extraña y maravillosa. Una mañana, la tensión llenaba el aire del castillo. Clanes rivales estaban probando las defensas en la frontera norte. Máximo la había invitado a sentarse en el Consejo de Guerra, no como una decoración, sino como su compañera. Se sentó en silencio en una silla junto a su trono improvisado en la sala de estrategia, observando a los generales trazar líneas en un mapa enorme extendido sobre la mesa. Discutían sobre fuerza, sobre enviar más guerreros, sobre un asalto frontal. Sus voces eran fuertes, sus gestos audaces. Pero Alina, acostumbrada a una vida en las sombras, vio lo que ellos no vieron. Su visión silenciosa, perfeccionada por años de ser invisible, analizó el mapa no como un campo de batalla, sino como un tapiz de patrones. Sus ojos siguieron las rutas de patrulla de los exploradores, las notas sobre los tiempos, los informes sobre el terreno. «Hay un error», dijo en voz baja. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Un general con una cicatriz en la cara frunció el ceño, escéptico. «Luna, con el debido respeto, estos mapas son precisos». Alina se levantó y se acercó a la mesa, su dedo trazando una línea a través de un denso bosque. «Los mapas son precisos», asintió. «Pero su interpretación no lo es. El informe del explorador Kael dice que la patrulla enemiga pasa por el desfiladero del Cuervo cada 2 horas. El informe de Rorik dice que su patrulla en la cresta opuesta los ve cada 2 horas y 17 minutos. Nadie ha notado la discrepancia.
Los generales se inclinaron sobre el mapa, murmurando. Verificaron los pergaminos. Ella tenía razón. 17 minutos, continuó Alina, su voz ganando confianza. Cada 2 horas, hay una ventana de 17 minutos donde el desfiladero no está vigilado desde arriba. Tiempo suficiente para mover una pequeña fuerza a través de él sin ser detectada y atacar su campamento de suministros desde atrás. Corten sus suministros y no tendrán que luchar contra ellos en la frontera. Se retirarán por sí mismos. El silencio que siguió fue de puro asombro. Máximo la miró, sus ojos dorados ardiendo con un orgullo tan intenso que le robó el aliento. Hagan lo que ella dice, ordenó, su voz no dejando lugar a discusión. Los generales, que momentos antes la habían visto como la frágil compañera del rey, ahora la miraban con un nuevo respeto. Se inclinaron, esta vez no solo ante su título, sino ante su mente. Esa noche, la victoria fue rápida y decisiva, con una pérdida mínima de vidas. La estrategia de Alina había funcionado a la perfección. Máximo la encontró en el balcón de sus aposentos, mirando la vasta extensión de montañas plateadas bajo la luna llena. Se paró detrás de ella, su presencia una pared sólida de calor y seguridad. «Salvaste a muchos de mis guerreros hoy», dijo, su voz un murmullo profundo cerca de su oído. «Solo vi lo que estaba allí», respondió ella sin darse la vuelta. «Viste lo que todos los demás pasaron por alto», la corrigió suavemente. «Durante años he sido el monstruo que mi pueblo necesita. He sido la furia, la fuerza, el muro que los protege. Es un camino solitario». Se movió para pararse a su lado tomando su mano. «Intentaron apagar tu luz para que tu hermana pudiera brillar. Tontos. No se dieron cuenta de que no eres una vela. Eres la luna misma». Se giró para mirarlo, y en sus ojos dorados vio su propio reflejo. No a la chica con la mancha, sino a una mujer, una reina. «Máximo», susurró su nombre por primera vez, un sonido que se sintió a la vez extraño y correcto en sus labios. Él ahuecó su rostro, su pulgar acariciando la marca plateada con la misma reverencia que el primer día. «Eres mi hogar, Alina, el ancla que mi alma necesitaba». Se inclinó y besó la marca, un toque tierno y devoto. Luego, sus labios encontraron los de ella. El beso no fue exigente, sino una pregunta, una invitación. Ella respondió, abriéndose a él, derramando toda la soledad y el anhelo de su vida en ese único contacto. Cuando se separaron, sus frentes se tocaron. La pregunta estaba en sus ojos, una pregunta que el lobo dentro de él había estado haciendo desde que la vio. Ella asintió, una aceptación silenciosa y total. Le dio su confianza, su corazón, su todo. Él inclinó la cabeza, su aliento cálido contra la piel de su cuello. Hubo un pinchazo agudo, un dolor momentáneo que fue instantáneamente consumido por una oleada de energía pura, una conexión que estalló a través de cada fibra de su ser. El vínculo se selló. Una marca de dientes, una mordida de compañero, apareció en su cuello, una declaración para el mundo. En ese momento, bajo la mirada de la diosa luna, Alina sintió que todas las piezas rotas de su interior se unían. No estaba rota, nunca lo había estado. Simplemente había estado esperando el lugar donde encajaba perfectamente. Y ese lugar estaba aquí, en los brazos del rey que la veía no como un defecto, sino como su destino. La paz en Roca Negra era una cosa viva, una bestia tranquila que respiraba en el aire de la montaña. Durante meses, Alina aprendió su ritmo. Lo sintió en el calor del fuego en sus aposentos, en el peso reconfortante de la mano de Máximo sobre la suya, y en el respeto silencioso de una manada que la había aceptado como su luna. La mancha plateada en su rostro ya no era una fuente de vergüenza. Bajo la luz de las antorchas del castillo, a menudo parecía brillar un mapa de estrellas personales que solo Máximo sabía leer. Entonces, el pasado llegó, no con el estruendo de la guerra, sino con el susurro desesperado de un pergamino. Un mensajero de su antigua manada, flaco y con los ojos hundidos por el miedo, se arrodilló en el salón del trono, presentando un mensaje sellado con el emblema descolorido de su padre. Una plaga se extendía por sus tierras. La fiebre del lobo, una enfermedad que consumía a los débiles y enfermaba a los fuertes. Estaban muriendo. Pedían ayuda, medicinas, comida. Pedían una audiencia. Alina leyó las palabras de su padre, su caligrafía temblorosa por la desesperación. No sintió una punzada de pánico ni una oleada de odio, solo un frío y profundo silencio. Máximo estaba a su lado, una montaña de poder contenido. No le dijo qué hacer, simplemente esperó, sus ojos dorados fijos en ella, una pregunta silenciosa. Él le había dado un reino, la decisión era suya. «Concédeles una audiencia», dijo ella, su voz firme, sin un rastro de la chica que una vez limpió vino derramado del suelo. «Que vengan». Fueron admitidos en el salón del trono 3 días después.
Alfa Silas, matrona Cassandra y Serafina parecían sombras de lo que fueron. La arrogancia de su padre se había encogido, reemplazada por la delgadez de la preocupación. El rostro de su madre estaba pálido y tenso. Sus joyas parecían fuera de lugar en su demacrada figura. La belleza de Serafina, una vez tan radiante, estaba marchita por el miedo. Se detuvieron en seco en el centro del salón, sus ojos parpadeando para adaptarse a la luz, y luego la vieron. Alina no estaba de pie en las sombras. Estaba sentada en un trono de roble oscuro y hierro tallado para igualar al de Máximo. Llevaba un vestido del color del cielo nocturno y sobre su cabeza descansaba una corona de plata bruñida, diseñada con la forma de un lobo aullando a una luna creciente. La corona no ocultaba su marca. La enmarcaba, las hebras de plata, haciendo eco del brillo de su piel, transformando un supuesto defecto en la pieza central de su realeza. La marca de la mordida de Máximo era una posesiva cicatriz de honor en la curva de su cuello. Exhalaba una autoridad tranquila, una fuerza que no necesitaba ser anunciada. Era una reina. El shock en los rostros de su familia fue una herida abierta. Silas fue el primero en recuperarse, recurriendo a la única arma que siempre había usado contra ella, una falsa autoridad paternal. Alina, dijo dando un paso adelante. Hija mía, sabía que entenderías. Un gruñido bajo y gutural retumbó desde el trono de Máximo, un sonido que hizo vibrar las piedras del suelo. El aire se enfrió varios grados. Silas se congeló, el color desapareciendo de su rostro al recordar que no estaba hablando con su hija desechada, sino con la compañera del rey licántropo. Pero antes de que Máximo pudiera desatar su furia, Alina levantó una mano, un gesto simple que detuvo el trueno. Sus ojos se posaron en su familia, no con ira, sino con una calma glacial que era mucho más devastadora. Se levantó, su vestido susurrando contra la piedra. «Ustedes me entregaron como un sacrificio», dijo, su voz resonando en el silencio tenso, cada palabra un golpe medido. «Me enviaron aquí para deshacerse de una carga». Su mirada se detuvo en cada uno de ellos, obligándolos a enfrentar el peso de sus acciones. «Pero lo que ustedes veían como una carga, este reino ahora lo llama reina». Hizo una pausa, dejando que la verdad se asentara en el aire helado. La ayuda será enviada, no por ustedes, sino por la gente inocente que sufre bajo su pobre liderazgo. Mis curanderos y mis guerreros llevarán suministros. Luego dio el golpe final, una sentencia pronunciada no con furia, sino con la finalidad del hielo. Ya no tienen poder sobre mí, váyanse y vivan con el eco del tesoro que desecharon. No hubo más palabras. Los guardias de Máximo se adelantaron y escoltaron a los tres fuera del salón. No lucharon. Caminaron con los hombros caídos, rotos no por la espada, sino por la verdad, humillados por la visión de la gloria que habían tirado a la basura con tanta facilidad. Mientras las pesadas puertas se cerraban tras ellos, el silencio regresó al salón. La mano de Máximo cubrió la de ella, su calor ahuyentando el último vestigio del frío de su pasado. No sintió triunfo ni odio, solo una inmensa y abrumadora libertad. Esa noche, de pie en el balcón de sus aposentos, Alina observó cómo la luna llena se alzaba sobre las cumbres nevadas. El aire era frío y puro. Durante 20 años había creído que la marca en su rostro era una maldición, una señal de que estaba incompleta, rota. Había aceptado su papel como la sombra, la pieza de sacrificio, el costo que nadie lamentaría pagar. Pero ahora entendía. La mancha plateada nunca había sido una cicatriz. Había sido un faro. Una señal que solo el alma destinada a encontrarla podía ver. No la había llevado a su perdición, la había guiado a su hogar. Mi padre me llamó un sacrificio que no costaba nada. Mi compañero me llamó un tesoro de valor incalculable. Y bajo la mirada plateada de la diosa finalmente supe cuál de los dos tenía razón.